Hemos solicitado la nulidad de dos resoluciones. La sentencia emitida por la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República de fecha 7 de abril del 2009 y la sentencia emitida por la primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República de fecha 30 de diciembre del año 2009, por vulneración a los derechos constitucionales referidos a la libertad consagrado en el artículo 24 de la Constitución y como bien ya ha sido señalado de forma preliminar por la señorita relatora, por afectación al principio de imputación necesaria, punto número 1. Punto número 2, por la afectación al derecho a la debida motivación. Y 3, por el principio de interdicción a la arbitrariedad. Procedo a detallar el porqué con respecto al principio de imputación necesaria, su señoría. Con respecto a las dos resoluciones judiciales, podemos advertir que en su momento el Poder Judicial incorporó a las sentencias ya cuestionadas el enunciado de secuestro agravado. Como sabemos, el principio de imputación necesaria tiene tres exigencias: que se describa o individualice el hecho imputado, punto número 1, que a partir de ese hecho se elabore una correcta subsunción jurídica y finalmente que se acredite el hecho imputado. En efecto, en las sentencias cuestionadas se ha infringido el principio de imputación necesaria, dado que no se ha descrito en ninguna parte, en ningún párrafo, o se ha logrado individualizar qué hecho se le puede atribuir, en este caso, al favorecido, al señor expresidente Alberto Fujimori, como sustento de su participación en el delito de secuestro agravado. No vamos a encontrar en ningún extremo cuál es el motivo, el nexo causal, la atribución, el hecho cuestionable por el cual el señor expresidente Alberto Fujimori había cometido este delito. Vayamos más allá, secuestro agravado. No estoy sosteniendo, y quiero dejar eso claro, muy bien, para el debate presente, no estoy sosteniendo que se valoraron mal las pruebas o que se argumentó mal la condena. Lo que estoy yo sosteniendo el día de hoy es que se ha condenado al señor expresidente sin que se le haya podido atribuir un hecho concreto, una presunta comisión de un hecho delictivo. El expresidente, y aterrizando el caso concreto, el expresidente Fujimori fue condenado arbitrariamente como autor inmediato del delito de secuestro agravado por trato cruel. Quiero enunciar esto, trato cruel, en perjuicio de los señores Gustavo Gorriti y Samuel Dyer. Por el tema vinculado al señor Gorriti fue un día de detención. Y por el caso del señor Dyer, 9 días. Los hechos en cuestión sucedieron durante el año 1992. Más allá de notar en el presente caso que los hechos no se adecúan al tipo penal de secuestro agravado, ¿y por qué sostengo eso? Porque en realidad de las propias declaraciones que obran en la demanda de habeas corpus, vamos a poder advertir que en ninguno de los escenarios el señor Gorriti o el señor Dyer sostuvieron que mantuvieron un trato cruel. En ningún momento. Por un lado, incluso se le dio las facilidades de tener teléfono celular, conexión directa con los abogados en su momento, y por el otro lado fue detenido durante un día. Tal vez podría ser cuestionado bajo un tema de abuso de autoridad, pero de ninguna manera el agravante de secuestro agravado, vinculado por trato cruel. En los hechos del caso no existe un solo elemento que permita colegir que quien dio origen a la orden de privar la libertad del señor Gorriti o el señor Dyer fue el señor expresidente Alberto Fujimori. No existe, en ningún momento, en ningún considerando, en ninguna imputación, en ningún momento de la sentencia. Se hace en función de una inferencia en atención a una teoría doctrinaria, la teoría mediata, porque se entendería que el señor expresidente, al ser jefe de Estado, debería de conocer todo lo realizado por los altos mandos del ejército o en este caso de la Policía Nacional, dependiendo del caso en concreto. Bajo esa tesis sostenía en ese momento, el señor expresidente debería ser responsable por todos los cuestionamientos realizados por los altos mandos del ejército o la Policía Nacional, hecho completamente discutible y alejado de la realidad, porque el derecho penal es objetivo y concreto. Ahora bien, lo único que sustenta esta sentencia es vinculado a que el señor expresidente sería en su momento jefe de Estado, nada más. Pero una condición personal, en este caso ser jefe de Estado, en esa oportunidad no es motivación suficiente para afirmar la comisión de un delito. Entonces, bajo esa tesis sostenemos de que no existiría ningún elemento constitutivo para sostener teoría mediata, punto número 1, y punto número 2, ningún elemento para sostener secuestro agravado. Pues vayamos más allá. ¿Cuáles son los hechos concretos en relación al caso, con las declaraciones sostenidas con los señores Gorriti y el señor Dyer? Puntualmente, sobre el trato que recibió el señor Gorriti en su declaración.
Le indicaron que no le iba a pasar nada, pero tiene que venir con nosotros. Yo dije, yo voy mientras que me garantice que nadie se quede acá. El señor Gorriti fue detenido un día. Seguimos conversando algunas de las cosas mientras me condujeron a una especie de sótano al CIE, tocó una puerta. Entonces me dijeron, bueno, esto no es un hotel, pero es todo lo que tenemos. Acá vamos a quedar con usted. Vinieron un par de ocasiones finalmente para traer la alimentación. Me negué a recibirlas. Un día, fue un día, señor magistrado. Y con respecto al señor Dyer, pues vamos a poder apreciar incluso que el señor Dyer relata, incluso le pedí que me traigan mis cosas para cepillarme los dientes, que yo no tenía estuche, que iba a viajar. Increíblemente en uno de los compartimentos yo llevo mi celular y puede llamar por celular al exterior. Había llamado a diferentes personas, señala el señor Dyer, incluyendo a mi esposa en Estados Unidos. Llamé tantas veces a varias autoridades. Llamé incluso a Ketín Vidal. Entonces la pregunta es la siguiente. Si sostenemos que la imputación es por secuestro agravado, ¿bajo qué motivación podría considerarse que hay trato cruel? Si los dos perjudicados, en este sentido el señor Dyer y el señor Gorriti, no hicieron mención para nada con respecto a ese tema. Punto número uno. Y punto número dos, un tema muy importante. ¿Cuál fue la opinión con respecto al señor fiscal? El doctor Sánchez en aquella oportunidad, pues el señor fiscal, el representante de la liga, sostuvo que en aquella oportunidad no existió trato cruel. En ningún momento. Existió un dictamen por el cual obra en su despacho y se va a poder, obra en autos y se va a poder corroborar, se va a poder evidenciar que incluso el propio representante del Ministerio Público determinó en este dictamen fiscal que no correspondía aplicar el agravante de secuestro agravado. Lo que dijo el doctor, en ese caso, el doctor Sánchez, fiscal de la Nación en ese momento, era que correspondía a la aplicación de la figura de delito de secuestro simple. Indico textualmente. Dictamen 023-2009. Lo expuesto hasta aquí descarta que las víctimas del secuestro Gorriti y Dyer hubieran padecido un mayor sufrimiento o dolor que no sea el inherente al propio delito. La agravante de trato cruel en el plano fáctico no tiene sustento en la realidad que sucedieron los delitos. Constituye un enunciado genérico que no tiene correspondencia ni sustento probatorio. Lo que manifiesta no solo la omisión de la cuestión fáctica, que así lo proyecta, sino también de la inexistencia de factores o elementos que concluyan razonablemente del examen de los actores que existiría trato cruel. Entonces, retrotraigamos toda esa situación. Los dos agraviados no hablaron nada de trato cruel. Lo que he podido narrar es lo vinculado a sus declaraciones. Obra en autos. El representante principal del Ministerio Público en aquella oportunidad, el doctor Pablo Sánchez Velarde, sostuvo que el dictamen por el cual el representante de la legalidad hacía valer su posición con respecto a que se trataría de un delito de secuestro, simple, pero no agravado. Entonces, no comprendemos el motivo por el cual esta resolución amparó un argumento que no existe. Fue más allá de lo pedido, fue más allá de lo investigado, de lo imputado, de lo requerido por las partes. Evidentemente, su señoría, nos encontramos con un defecto de motivación evidente, por medio del cual esta sentencia ambas deberían ser declaradas nulas. Ahora bien, las sentencias cuestionadas han construido una condena contra el expresidente Fujimori como autor inmediato del delito de secuestro agravado, sin que exista un solo hecho que se pueda imputar. No existe en el expediente. Se trata de un secuestro que, para ser rigurosos, pudo haber sido calificado por los altos mandos como un supuesto típico de abuso de autoridad, cuestionable o no, pero otro tipo penal. Con respecto a Fiscalía, secuestro simple. A la cuestionada calificación de secuestro se le añadió el término del adjetivo de agravado. Para sustentar la agravación se alegó la circunstancia agravante de trato cruel. Ni las víctimas ni los ejecutores sostuvieron que existió crueldad en el trato. A la ya cuestionable construcción del secuestro agravado se le añade la teoría mediata. ¿En base a qué, su señoría? Para evitar que más adelante el señor expresidente pudiera aplicar algún tipo de beneficio penitenciario. En todo caso, en todo lo realizado, investigado y sentenciado, ninguno de los ejecutores ha podido sostener que existió trato cruel. Ninguno de los ejecutores, y es lo más importante, ni mando reconoció haber recibido órdenes del señor expresidente para cometer el hecho por el cual se atribuyó secuestro agravado. Entonces, en líneas generales, como se ha podido observar, existe pues una vulneración al derecho, a la motivación necesaria para resoluciones judiciales y también a la imputación necesaria. En líneas generales, su señoría, yo planteo la siguiente reflexión, a su digna judicatura. Si los verbos rectores desarrollados durante tantos años a raíz de estas controvertidas sentencias han podido generar
jurisprudencia con respecto a la forma como se tiene que clarificar el hecho penal atribuible a una parte, si los verbos rectores sirven para demostrar que una persona cometió o no delito, ¿por qué podemos validar una sentencia en la cual no se pueden identificar los verbos rectores de la imputación? No existen. Punto número uno. Punto número dos. Los propios perjudicados, supuestamente perjudicados, indicaron de que no recibieron trato cruel. El representante del Ministerio Público sostuvo que a su entender sería secuestro simple. ¿Por qué motivo los señores magistrados en aquella oportunidad emitieron una resolución, a mi entender, nula, por ser ultra petita, extra petita? ¿Cuál fue el motivo? Existe, evidentemente, una transgresión a los derechos fundamentales que perjudicaron al día de hoy a mi patrocinado. A manera de conclusión, su señoría, y agradeciendo la venia por el tiempo otorgado, la condena penal contra el expresidente por secuestro agravado, así como de los delitos de lesiones graves y homicidio calificado en calidad de autor mediato, ha permitido que los hechos se haya generado, se haya constatado una arbitrariedad y se ha limitado la posibilidad que mi patrocinado, y tiene mucho que ver los argumentos presentados a su digna judicatura, pudiera acceder a beneficios penitenciarios. ¿Por qué, su señoría? Porque estamos hablando de un adulto mayor, bordeando ya 85 años, que en atención al principio de humanidad debería ya tomarse en cuenta los informes médicos presentados a su digna judicatura, como el infarto agudo de miocardio elevado, hipertensión arterial, fibrilación auricular, insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, enfermedad pulmonar, gastritis, enfermedad por reflujo. Estoy hablando por lo menos una de cerca de 18, 19 enfermedades que se intensifican con el tiempo. No solamente usted dirá, no, será presentado por los abogados, por los médicos de parte, no es así, incluso por el sistema penitenciario, que ha podido corroborar esto. Entonces tenemos documentos de la Clínica Centenaria Peruano-Japonesa Junta Médica y también del propio sistema penitenciario que acreditan el estado lamentablemente muy precario de salud de mi representado. No es un cuestionamiento limpio de ninguna manera, pero no podemos negar el hecho de que el señor expresidente se encuentre recluido al día de hoy, injustamente, genere pues un daño a su salud. Por todo lo expuesto, su señoría, y dando las gracias y la indulgencia por el tiempo otorgado, habiendo planteado nuestra tesis con respecto a que estas sentencias deberían ser declaradas nulas con respecto a la imputación y a la condena por secuestro agravado, que al día de hoy limita la posibilidad de que mi patrocinado pueda tener un acceso a beneficios penitenciarios o a su libertad, solicitamos a su digna judicatura que imparta derecho, que imparta jurisprudencia. Este es un caso emblemático, pero podrá servir para la historia, para que se pueda demostrar que el Poder Judicial hizo lo correcto. Ni los beneficiarios, los presuntamente perjudicados, ni el representante de la legalidad en su momento sostuvo que hubo trato cruel. Por todo lo expuesto, su señoría, y atendiendo a las normas invocadas y al principio de humanidad, habiendo incorporado su línea de judicatura, los certificados médicos, que evidencia la precariedad de mi patrocinado, un adulto mayor de 85 años, con infartos y otras comorbilidades adicionales, solicito que se declare fundada mi demanda en todos los extremos por ser de justicia. Muchas gracias, su señoría. Yo me entero de la detención del señor Gorriti a raíz de una conferencia que ofrecí a la prensa extranjera. Él representaba a un medio extranjero y en uno de los momentos el señor Gorriti me informa que fue detenido ante mi sorpresa y que llegaron 8 o 9 comandos a su casa al final a incautar su computadora. Y luego de ello, después de un diálogo, fue llevado al CIE, en donde fue recibido por el jefe de esta entidad, quien se quedó sorprendido de que hubiera sido detenido y le dijo, entonces después me enteré de que esto era lo máximo, lo mejor que tenía por el momento en su institución. El señor Gorriti en ningún momento, yo me entero también después, fue tratado indebidamente, tanto es así que se comunica
con el general Quetín Vidal, jefe de la DINCOTE, conocido por él, y fue trasladado en la madrugada. Debo aclarar que no di ninguna orden de detención de persona alguna. En cuanto a la persona del señor Dyer, él se dedicaba a actividades empresariales en la selva, en Pucallpa o en Tingo María, zona donde estaba altamente infiltrada por Sendero Luminoso, y se especulaba que había extorsión. Entonces, el CIN o el CIE hace las investigaciones respectivas, y con ese motivo es entonces llevado al CIE, en donde en todo momento fue tratado correctamente. Eso es lo que básicamente puedo contar en cuanto a los hechos.